Hola, hola, hola. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola, Faisu, ¿cómo vas? Bueno, hoy vamos, creo que sí. Hoy vamos a ver en este capítulo de cómo sanar las heridas cicatrizadas, mal curadas o un apego inseguro. A ver, escríbeme ahí. Sí, ¿cómo vas? Qué gusto, qué gusto, Cintia. Bueno, vamos a dar un espaciecito que se conecten otras personas. Qué gusto, bueno, rico que escribamos ahí. Luego nos escribimos. Vamos a ver este capítulo que ya estamos como en la etapa final. Creo que no lo alcanzamos a ver todo completo hoy porque es un capítulo bastante amplio que trabaja Marian Roja Gestapé en este libro Encuentra tu persona vitamina. Hemos estado trabajando todo el capítulo de este libro que habla de diferentes temas, pero el capítulo del apego. Hemos visto varias cosas. Uno, la relación primero de la construcción del apego a partir de la relación inicial que tenemos con nuestro primer vínculo, que es con mamá, y que permanece o que se desarrolla principalmente de 0 a 3 años. Luego vimos también dentro de algunos de estos temas el rol que tienen los padres también en esa relación frente a lo que cada uno de nosotros ha construido a partir de lo que vimos en nuestros hogares o de lo que percibimos, no solamente que haya ocurrido realmente, sino la percepción que nosotros tenemos de las situaciones que se presentaron en nuestro hogar. Hablábamos también de que esas percepciones pueden ser efectivamente situaciones complejas que cada uno hayamos vivido en nuestra infancia, como también pueden ser situaciones que nosotros las magnificamos quizás por nuestros propios lentes, nuestros filtros con los que ya venimos de nacimiento, que hablábamos del temperamento, que es diferente a la personalidad, que la personalidad tiene que ver con esos mecanismos que cada uno de nosotros desarrollamos como mecanismos de adaptación al entorno que estamos viviendo. Por eso, si bien hay una tendencia o un temperamento inicial que cada uno de nosotros ya traemos alguna serie de, digámoslo así, de filtros, principalmente a través de los cuales vamos a percibir la vida, también hay otros que se construyen o mejor se pueden incluso distorsionar, se pueden, yo digo así como que se rayan esos filtros, ¿cierto? A medida de que vamos nosotros experimentando la vida y a partir de ahí pues vamos construyendo también nuestra propia características o personalidad para podernos adaptar a ese entorno. Obviamente, todo depende mucho también de cuál fue el trato y por eso había un capítulo que se llamaba Amamos como nos amaron. Tiene que ver mucho con lo que cada uno de nuestros padres, quizás de forma inconsciente, por no haber trabajado sus propios apegos inseguros, nos trasladan a nosotros, los hijos, y así sucesivamente, generación tras generación, vamos a veces duplicando o agravando esas miradas también que tenemos frente a la vida, trasladándosela a los hijos y los hijos a sus propios hijos. Y nosotros obviamente si nos ponemos desde nuestra postura, pues fueron lo que trasladaron nuestros abuelos a nuestros padres y nuestros padres a nosotros, ¿no? Que eso tiene que ver con todas estas situaciones que se vivieron, circunstancias que fueron muy difíciles y creencias que nos fueron implantando. Y además el sentirnos o no atendidos durante la infancia también pues va generando este tipo de aspectos. La semana anterior y para quienes se están uniendo a estos espacios, les invito a verlo aquí en Instagram, quedan los videos o lo pueden ver también a través de mi canal de YouTube donde están estos videos cargados, pueden ver toda la serie. Ustedes pueden entrar al canal de YouTube, buscar por la playlist, ahí dice playlist, y ahí encuentran
Desapego, la llave de oro para una vida plena. Y ahí está toda la secuencia de estos videos, de estos episodios que hemos trabajado, más algunas charlas que hice con unas muy queridas amigas con las que trabajamos un bootcamp sobre el desapego. Más adelante les iremos contando qué más viene en estos proyectos con estas amigas, pero pues ahí tienen unas entrevistas también que hicimos con ellas, que trabajamos varios temas. Obviamente ahí ustedes pueden ver toda la secuencia, pueden volver a revisar el contenido. También yo dejo mucha información a través de los posts en Instagram, voy dejándoles mucha información. Hoy, por ejemplo, subí una canción, recuerden que esto se llama el Club Cine, Música y Letra, así que a través de la música también encontramos muchos mensajes. En este caso he venido trabajando una serie de canciones, también hace unos días les había puesto otra sobre lo que dicen las canciones que nos hacen reflexionar muchas cosas. A veces nos gusta el ritmo, a veces nos gustan los cantantes, o a veces sencillamente pues de pronto no hemos escuchado mucho las letras, y cuando uno se pone a ver qué dicen estas canciones, pues nos damos cuenta de que hay información importante para que a veces nosotros inconscientemente también empezamos a llevar a nuestra mente, y que cuando nosotros no lo tenemos consciente, pues se genera mucho más esta información con la que nosotros nos echamos unos cuentos, digo yo, nos echamos unos cuentos a nosotros mismos, y muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Vamos construyendo creencias a partir de esas canciones que inconscientemente nosotros hemos escuchado y que vamos llevando a nuestra psiquis. Entonces, bueno, bajo ese parámetro, por ahí también les invito a ver los posts que he puesto en estos días, todo lo que venimos compartiendo a través de mi marca personal. Bueno, y retomamos el tema: cómo sanar las heridas cicatrizadas, mal curadas o un apego inseguro. La semana pasada vimos los 3 tipos de apego inseguro que, digamos, hacen parte de la teoría del apego, que se ha venido trabajando desde mediados del siglo XX, y que nos hablaba de 3 tipos de apego, que uno es el ansioso ambivalente, el evitativo y el desorganizado. Son como los 3 núcleos. No voy a repetir toda la información, pero para que lo tengamos claro, porque ahora vamos a hablar de cómo atender estas situaciones. Dice: cuando un paciente acude a consulta me puedo enfrentar a diferentes situaciones. La primera es encontrarme con una persona que tiene una crisis y que solicita ayuda para resolverla. Una depresión grave, un problema de ansiedad, una crisis de pareja. Esta puede estar motivada por algún aspecto concreto de su vida. Sufre relaciones complejas con gente de su entorno, presenta un trauma que no ha logrado superar, padece miedos y fobias incontrolables, está atravesando una pérdida. Por otro lado, existen pacientes que ansían hallar herramientas para analizarse, comprenderse y gestionarse mejor, porque se dan cuenta de que existen temas de su día a día que no funcionan como deberían. Otros reconocen que el vacío interior que padecen les conduce a comportamientos que acaban convirtiéndose en vías de escape: drogas, alcohol, adicción a las redes, al sexo, etc. En definitiva, algunos acuden porque las circunstancias son adversas y no pueden gestionarlas, y otros porque, a pesar de que las cosas en general les van bien, describen un vacío y una insatisfacción global. No puedo quejarme, no tengo grandes problemas, estoy seguro de que existe gente más grave que yo que debería estar aquí, pero teniendo todo lo que tengo, ¿por qué no soy feliz? Estas personas tienen probablemente algo que no les hace disfrutar. Puede ser su perfeccionismo, un fondo depresivo, una voz interior que les machaca o una historia emocional dolorosa. En todos los casos, pedir ayuda es primordial para encontrar una paz relativa y hacer balance entre las circunstancias externas y la forma de ser de cada cual. Aprender a gestionar las emociones es una de las claves para disfrutar de la vida. ¿De qué depende la gestión emocional? Una buena gestión emocional consiste en ser capaces de regularnos ante los momentos de estrés, rabia, tristeza o frustración. El aprendizaje de esa gestión comienza en la infancia, como ya hemos visto, y para que se active de forma sana es necesario que haya existido en los primeros años de vida una figura cuidadora que sepa atender de manera correcta y equilibrada las necesidades y problemas del niño. El modo de vincularnos con otros está unido con cómo nos cuidaron y nos enseñaron a querer en la infancia. De cómo nos han querido, aprendemos a querer.
Como te quisieron, quieres. Cuando aparece un trauma en la infancia, se daña la capacidad de gestionar las emociones de forma correcta en la edad adulta. Los traumas pueden ser más o menos graves: ignorar a los hijos de modo reiterado, un abuso, el bullying, el acoso, recibir humillaciones, etc. Pero incluso los moderados o ligeros también dejan su huella. Las heridas emocionales impactan en quien te has convertido en la edad adulta. Comprender esa evolución en tu caso concreto te pondrá en camino para poder sanar los golpes que recibiste. Como padre, no olvides que esa autorregulación emocional se educa desde la niñez. Como hijo, analiza cómo te enseñaron a gestionar el conflicto. Aquí te dejo el proceso con el cual yo trabajo. Como lector que estás inmerso en estas páginas, estoy segura de que algún concepto resonará en ti. Voy a ir enumerando diferentes pasos de mi camino terapéutico con los pacientes, pero no todos requieren atravesar cada fase. Algunos tan solo con entender ciertas nociones ya se sienten aliviados y mejoran. Voy a hacer aquí una pequeña pausa para retomar. Nos habla Marian Rojas Gestapé de varios aspectos. Uno es la importancia que hay de poder trabajar la gestión. Obviamente, si somos padres, pues qué bueno que podamos trabajar obviamente nuestra gestión emocional para saber atender las situaciones emocionales que viven los niños y poder acompañarlos y orientar. Si ya nosotros no tenemos los hijos en esa etapa, o si nosotros ya somos los hijos que, bueno, de alguna forma no fueron bien gestionadas nuestras emociones, nos dice ella, es importante que analicemos cómo es que estamos nosotros gestionando el conflicto, porque es fundamental lo que nosotros hacemos a nivel personal, tanto hoy, así ya los hijos estén grandes, así ya no tengamos hijos, así ya nos creamos estropeados, digámoslo de alguna forma. Siempre es bueno poder nosotros trabajar en nosotros, siempre es posible, no importa la edad que tengamos, siempre podemos trabajar en mejorar nuestra gestión emocional, o lo que llamamos normalmente la educación emocional, que es aprender a reconocer las emociones, a entender qué es lo que realmente nos pasa, a reconocer qué es lo que hay detrás de esas emociones, porque no siempre es que los demás nos hicieron o algo pasó, sino que nosotros de pronto a veces a veces ni siquiera sabemos identificar las emociones. Me pasa cuando hago el programa de bioneuroemoción, que muchas veces ni siquiera sabemos cómo se llama la emoción que estamos sintiendo. Entonces, lo primero es identificarla, hay que aprender a trabajar qué se puede hacer para gestionar esa emoción, hay que aprender a aceptarlas también, algunas emociones, porque no todo está mal. Quienes hayan visto la película Inside Out, la primera, bueno, ahorita viene la segunda versión de Inside Out, es importante todas las emociones para la gestión como tal y son importantes en nuestra vida. Por eso hay que aprender a gestionarlas, eso es lo relevante. Y también algo importante que nos hace señalar aquí Marian Rojas Gestapé es que hay algo, y es que en el desarrollo humano no hay una fórmula, que a veces hay personas que llegan a la parte terapéutica o a la parte de coaching, o incluso ella pues obviamente es una psiquiatra con muchísima experiencia, y la gente llega a veces a la consulta queriendo encontrar en un día la solución de situaciones que quizás trae durante muchos años. Tampoco significa que todas las personas y todos los pacientes tengan que durar el mismo tiempo en el trabajo personal. Todo va a depender mucho del estado de conciencia que tenga cada persona. Hay personas que desde la primera sesión pueden entender muchas cosas de lo que les está pasando, como hay otras que no quieren reconocer lo que realmente les pasa y que les cuesta muchísimo incluso verse a nivel personal lo que realmente está ocurriendo y lo que todavía les falta por hacer, por atender. A veces creen que es cuestión así como de fórmula mágica y de cuántas sesiones son y ya rápido lo resuelvo y ya. Lo más importante es poder entender eso. Por eso vamos a ver este proceso, pero entendiendo, como bien dice ella, no todos los pacientes tienen que pasar por todas las fases. Y lo segundo es que el tiempo que cada quien toma en un trabajo terapéutico va a depender de sí mismo, del nivel de conciencia que cada persona tiene. Bueno, aquí le doy saludito a todas las personas que se están conectando. Comprender es aliviar. Entender, acompañar y empatizar con un paciente puede significar un punto de inflexión importante.
Emplear de guía el esquema de personalidad, las nociones de percepción a la acción, el mundo apasionante del cortisol y los cimientos emocionales que te voy a explicar a continuación ayudan a entender la propia vida y por tanto mitigan el daño sufrido, ya que uno va sintiendo que su biografía tiene un contexto, un sentido, una dirección, una causa y una posible cura. Conforme uno va comprendiendo, el terapeuta puede ir introduciendo nuevos conceptos y nociones para ayudarle. Entonces aquí ella nos dice, mi terapia vitamina. Primero, integrar todas las facetas. Durante la terapia escucho atentamente a la persona que tengo delante y voy encuadrando su sistema de apego, su forma de gestionar las emociones, su personalidad y cómo responde su cuerpo y su mente a todo esto. Ese primer día explico lo que denomino el esquema de personalidad, a la vez que doy al paciente unas nociones sobre cómo se unen en él la mente, la psicología y el cuerpo, lo físico. Se lo transmito de forma personalizada, descifrando su propia historia desde el cortisol, el cuerpo, la inflamación, la somatización, la personalidad, la gestión de personas del entorno y su sistema de apego. Son unas nociones iniciales, pero dan un sentido a la persona que viene a verme. Entender sus síntomas, sus relaciones y su comportamiento le ayuda a visualizar el camino de superación. Bueno, antes de hablar el tema de la personalidad, miren que ella nos está hablando de varios elementos. Primero, la integración cuerpo y mente o la parte psicológica. Normalmente cuando uno trabaja a veces con las personas es más consciente algunas veces de los síntomas físicos que se le presentan. Si tiene quizás, por ejemplo, flujos menstruales muy fuertes, si le genera mucha ansiedad y se generan estos vacíos aquí en el área del estómago, si tiene de pronto le produce taquicardia, si tiene algunos síntomas ya digamos cardiovasculares, etcétera, etcétera. Eso a veces ayuda mucho más para ser más conscientes de lo que estamos somatizando a partir de la mente. 2. El esquema de la personalidad. El esquema de la personalidad se erige como uno de los pilares del tratamiento desde el primer día. Ya lo mencioné en cómo hacer que te pasen cosas buenas, pero me parece interesante recordarlo aquí. Poder plasmar en una hoja el tipo de personalidad, los rasgos del paciente junto con los factores de estrés, aquello que le pone en modo alerta y le sube el cortisol y las consecuencias físicas que tiene, somatización y psicológicas, le impulsa a comenzar su travesía hacia la mejoría. El caso de Pedro. Pedro acude a mi consulta porque desde hace muchos años sufre de ansiedad. Analizamos juntos su forma de ser. Es una persona obsesiva, le da muchas vueltas a todo, perfeccionista y muy tímida, rozando la personalidad evitativa. Identificamos sus factores de estrés. Le cuesta gestionar el hecho de encontrarse con su exnovia a diario. Trabajan juntos. La gestión de los temas económicos difícilmente llega a fin de mes y acudir a actos sociales. Su timidez le paraliza. Su personalidad bajo los factores de estrés se modifica, fíjate en el esquema, y lo somatiza física, dolores de cabeza constante y reflujo, y psicológicamente ansiedad e insomnio. Pedro lleva años tomando pastillas para los problemas digestivos, para la ansiedad y para el sueño. Ha atajado los síntomas, pero ha ignorado la causa. Ahora ya entiende que lo que siente y percibe físicamente son manifestaciones de su personalidad reaccionando ante factores de estrés. Aprendiendo a desbloquear esos factores y a trabajar los rasgos de personalidad, se abre un sinfín de posibilidades para la mejoría. ¿Cuánta gente lleva años tomando medicación sin haber analizado en profundidad su personalidad y sus factores de estrés? Por eso, de forma errónea, en ocasiones se dice, lleva toda la vida con depresión. Lo que sucede es que nunca ha trabajado su forma de ser y desactivado lo que le enferma y bloquea. Un tratamiento enfocado de esta manera aumenta las posibilidades de salir del túnel. Bueno, aquí yo tengo creo que bastante para aportar porque a través del eneagrama, pues que ese es digamos el método con el cual yo trabajo, ¿cierto? A través del eneagrama nosotros trabajamos muchos temas relacionados con la personalidad, que nos dice ella que es el primer esquema. Obviamente existen diferentes métodos y obviamente los psicólogos, psiquiatras trabajan una serie de tests para poder identificar también muchas características en relación con ello. Pero desde el eneagrama nosotros tenemos una sabiduría impresionante que quienes la sepan manejar, quienes la sabemos manejar, quienes la sabemos utilizar, no más allá de una cuestión
mecánica o automática, sino realmente comprendiendo y llevando a que la persona tenga conciencia de cuáles son, como dice ella aquí, cuáles son los factores de estrés que le están produciendo a través de, primero desde su personalidad, que le están generando este tipo de somatizaciones y de manifestaciones también a nivel psicológico. Nos pone aquí en el ejemplo Marian Rojas Gestapé que hay dos factores que él está presentando: dolores de cabeza constante y reflujo, ese es uno, que es la somatización física, y la otra, ansiedad e insomnio. Si nosotros nos fuéramos al eneagrama, pues estaríamos mirando cuál es el esquema de personalidad en normalmente el trabajo que yo hago siempre con las personas. Bueno, a nivel 1 a 1 es este trabajo de empezar a mirar cuál sería cómo se están presentes todos estos atributos energéticos, ¿cierto?, en la persona, y cómo, si están algunos tensionados, si hay unos en presión o si hay equilibrio en algunos de ellos, por qué puede estarse presentando eso. Y por eso es tan importante siempre el diálogo con una persona que maneje el modelo, porque no es hacer ni meter en internet ni hacer un cuestionario y ya pare de contar, sino es poder llegar efectivamente a identificar qué es lo que está pasando en ese momento de la vida de la persona, si son miedos circunstanciales, si hay situaciones que son propias de su personalidad, que son parte de su temperamento, que vienen constitutivas y que por lo tanto están generando algún tipo de tensión, primero para hacerse consciente de ello, como lo dice Marian Rojas Gestapé aquí en este libro, ¿cierto? Dice, para mirar, dice aquí bien ella, lo que sucede es que si la persona no ha trabajado su forma de ser y desactivar lo que le enferma y le bloquea, eso lo trabajamos nosotros mucho a partir de Enneagrama. Es un trabajo consciente, no es una cosa superficial de mirarlo un día y pare de contar, sino que es un trabajo muy profundo. Cuando lo hacemos a nivel de curso del programa que yo llevo a cabo, creo que las personas que vienen, por ejemplo, ahorita estamos ya casi a punto de cerrar este ciclo de formación, es muy claro porque cada sesión vamos descubriendo nueva información y la persona puede ir viendo esa información de fondo, profunda, de qué es lo que le ha venido marcando en su personalidad y en su biografía, como bien lo dice Marian Rojas Gestapé, cómo en su biografía esto le ha venido impactando para el desarrollo de algunas características y algunos comportamientos frente a sí mismo, frente a sus conflictos internos, frente a las demás personas, en las relaciones. Y eso es lo importante de poder ver a través de un método como este del eneagrama que trabajamos. Hay una parte que es trabajar el eneagrama de la personalidad. Bueno, nos dice punto 3, expectativas. Tras escucharle y exponerle cómo funciona su cuerpo y su mente, yo ya suelo tener unas ideas aproximadas de cómo me gustaría orientarle, pero antes busco entenderle. ¿Qué esperas de la terapia? ¿Qué quieres de mí como terapeuta? ¿Cuáles son tus principales preocupaciones? Es un tema importante porque a pesar de que yo me excedo en ocasiones en mi labor como psiquiatra intentando ayudar un poco más de lo estrictamente psiquiátrico, es clave conocer cuáles son las expectativas. Hay tantas opciones como personas y me gusta entender en esa primera sesión hasta dónde voy a poder ayudar como médico. Lo cuarto es la relación con el terapeuta. En terapia, para ayudar a alguien con un estilo de apego inseguro, una de las primeras premisas es tratar de que la relación con el paciente sea consistente. Es decir, que de cierta manera el terapeuta se convierta en un apoyo vitamina, en una figura de confianza para que el paciente sea capaz de mostrar sus heridas y se deje ayudar. El vínculo que se genera médico-paciente puede llegar a ser muy difícil en las primeras sesiones. Yo voy con mucho cuidado, pues a veces se produce una conexión de dependencia, ya que el paciente busca un pilar esencial para su vida. En otras ocasiones, si las expectativas de que éste tiene puestas en el tratamiento o en el psicólogo no llegan a la altura, aparece el menosprecio. También puede surgir la desconfianza cuando no logra derribar la barrera que se le ha interpuesto con el terapeuta y eso requiere tiempo, paciencia y mimo. Nos dice que algunos de los grandes especialistas que han tratado este tema han sido John Bowlby, Daniel Siegel y Niels Rieger. En ciertas situaciones hay pacientes que no consiguen transmitir lo que les pasa. Les supone un triunfo comunicarse.
nunca han sabido expresar sus emociones y tienen grandes dificultades para compartir su malestar. Cuentan de forma casi descriptiva hechos, pero no saben expresar emocionalmente cómo esos acontecimientos les influyen. En otras, acuden personas solicitando ayuda para algún familiar, advirtiendo que no aceptará con facilidad terapia y le costará reconocer que algo va mal. Para un paciente, sentirse comprendido por alguien que no le juzga y le permite expresarse significa un punto de inflexión desde donde puede trabajar sus miedos, sus problemas y sus preocupaciones. Desde esa confianza comienza una andadura terapéutica que puede ser muy fructífera. Ahí nace la terapia vitamina. La psicoterapia es una relación cercana con alguien. Se abre el corazón, el alma y la historia de cada uno. A veces la denomino mimoterapia, porque requiere en primer lugar encontrar ese sitio seguro y esa persona que le aporta confianza y seguridad, donde el paciente se siente tranquilo y en paz, aceptado y no juzgado. En algunos momentos, cuando termino una sesión importante donde observo un estilo de apego muy inseguro, me emociono, respiro profundamente y canalizo todo lo que me ha sucedido. Me recupero para poder entrar en la vida de la siguiente persona que me está esperando. Las consultas pueden ser de una profundidad y emotividad inmensas. Te cuento una historia que me sucedió hace unos años. Efectivamente, como le estaba diciendo Marian Rojas Estapé, el trabajo terapéutico es realmente desafiante y lo puedo decir porque bendecida sea la vida que me ha permitido a veces hacer este trabajo individual. No tengo muchas veces tiempo para hacer mucha terapia, pero me encanta porque realmente, como ella dice, es maravilloso uno poder generar esa confianza en alguien que necesita hablar lo que le está pasando y que quizás, y yo siempre invito, no solamente para que lo contraten a uno, sino que de verdad que muchas veces necesitamos hablar con alguien profesional, alguien que esté ajeno a la situación que estamos viviendo, porque a veces queremos la conversación o la escucha de la amiga y está bien si tenemos a alguien que nos escuche, pero a veces terminamos hablando con personas que están quizás en una situación igual de inseguras que como lo estamos nosotros, o una persona que profesionalmente no sabe cómo orientar, incluso en un momento determinado, el momento crítico en el que puede entrar una persona mientras habla de alguna situación que le ha pasado reciente o en su historia de vida. Entonces, por eso es importante el tema de la gestión emocional. Y obviamente, como dice Marian Rojas Estapé, cada paciente, cada persona que llega a uno, cada coaching también, que llega a la vida de uno, yo digo que también uno, claro, hay una carga bastante fuerte, profunda a nivel de trabajo y como dice bien ella, hay que establecer una relación de confianza y eso es uno de los grandes desafíos también que tiene el terapeuta y quienes lo sean y seguramente nos ven aquí también lo saben, es no engancharse con la historia de cada uno porque tenemos que pasar la página, claro, acompañar, sentir la empatía, poder, sobre todo esa palabra, acompañar y escuchar en ese momento, pero no podemos comprar todas las historias y hacerlas propias. Y por eso ella hablaba aquí también de la importancia de poder reconocer el terapeuta si está generando algún tipo de dependencia por parte de estas personas con las que está atendiendo. Por eso mal está visto que una persona que está acompañando a otros busque ser endiosado, busque ser idealizado, porque entonces está trasladando la dependencia que quizá la persona tiene de otras personas, de una droga, de una costumbre, del celular o de otra cosa, trasladarla a uno mismo. Por eso no, siempre recibo con gratitud las palabras lindas que las personas tienen para conmigo, pero entiendo que no me puedo creer ni puedo permitir el endiosamiento de una persona, por más que yo pueda aportarle en su vida o pueda acompañar en un momento determinado. Y eso es importante que nosotros lo aprendamos a tener y aprender, porque lo contrario estamos creando dependencias y entonces no estamos haciendo nada, trasladando el apego de alguien o de algo a un terapeuta, a un coach o a un influencer o a cualquiera de estas personas que estamos a veces en las redes. Entonces, todo el cariño, toda la gratitud siempre, el acompañamiento, obviamente es bonito para uno recibir palabras
que de lo que uno puede aportarle a una persona, pero creo que los endiosamientos ni para el paciente ni para el terapeuta son buenos. Dice el caso de Rafa. Rafa tiene 22 años y es hijo único. Sufrió una depresión por bullying durante la adolescencia y realizó un intento de suicidio. Desde entonces se forjó en él una personalidad dura y poco empática. Sus padres son personas frías, cero emotivas y muy exigentes. Ha estado confinado en un pueblo de Andalucía desde que comenzó la pandemia y sus padres no le han dejado salir por miedo al contagio. Debido al empeoramiento de los síntomas, le pido que acuda presencialmente a consulta. Se han agudizado sus rasgos de personalidad rígida y obsesiva y es incapaz de expresar emociones. Su apego es inseguro, de tipo evitativo severo. Ese día, cuando por fin consigo desmontar su coraza, se derrumba y se echa a llorar. La angustia al haber roto su bloqueo le tiene abatido y desolado. Me acerco a él y le cojo de las manos. Estamos en plena pandemia y soy consciente de que no se puede tocar a nadie, pero la situación lo requiere. Y me dice, desde que la pandemia comenzó, este es el mayor contacto físico que he tenido con alguien. Gracias por tocarme. Me había olvidado lo que se siente cuando alguien se acerca a ti para apoyarte. Poder ayudar a alguien que te deja penetrar en su corazón y en su alma es maravilloso, pero tambalea los propios cimientos del terapeuta. Esta es una de las causas por las que creo que los médicos, los psicólogos, los educadores y los especialistas del mundo afectivo requerimos un apoyo de vez en cuando, es decir, contar con alguien que nos oriente y nos refuerce en momentos de debilidad o saturación. Yo, por supuesto, cuento con ellos. Son mis particulares personas vitaminas que me inspiran cuando me tomo más cansado o vulnerable para seguir con mi labor. Eso es fundamental. Todos los terapeutas y coach tenemos que tener nuestros guías, nuestra persona de confianza. Siempre se habla en terapia del tema del supervisor, de que hace la validación o la verificación primero con el que uno a veces consulta cosas, digamos que va viendo con alguna persona que está atendiendo, pero lo segundo es para uno, sobre todo para que algo que se llama la transferencia y la contratransferencia en el tema psicoterapéutico, que es que no terminemos nosotros trasladando efectivamente nuestros propios filtros, por decirlo de alguna forma, al paciente. Y que tampoco nos convirtamos en esa figura que, por ejemplo, si está desapegándose de la pareja, de un padre, de alguna situación, lo que hablaba hace un momento, pues termine trasladándolo a uno. O uno conectado con sus propias situaciones personales, por ejemplo, si tiene un conflicto con su pareja, pues y viene una persona que tiene conflicto con la pareja, uno termine trasladando su propia percepción de la relación en el momento que está viviendo con su pareja, trasladárselo al paciente, poniéndose o no de alguna forma en postura, digamos, de uno de los bandos, por decirlo de alguna forma y poderlo explicar de forma sencilla, pero que tenga un conflicto con alguien y uno trasladarlo también al paciente. Eso es algo que nos toca mucho revisar. Quienes hacemos, en mi caso yo hago orientación psicoterapéutica, no soy psicóloga de fondo, pero sí me he formado mucho en esta área y trabajo, cuando hago pues el trabajo a través de Enneagrama, obviamente saber y entender que no puedo trasladar lo que yo estoy viviendo en mi propia vida o que conozca del paciente, si es alguien conocido, alguna amiga, algún amigo, de entrar a generar algún tipo de inmersión de mi propia percepción frente a lo que está ocurriendo. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado en ello. Y por eso es importante contar nosotros también con alguien con quien podamos trabajar gestionar nuestras propias situaciones personales para no ir a saturar al paciente con nuestras cosas. Lo otro que dice, el organismo, la medicación y los suplementos. Tras compartir con el paciente mi impresión sobre su historia emocional y sintomatológica, física y psicológica, intento aclararle las razones que le han llevado a ser y actuar así. Pauto si precisa un tratamiento para paliar los síntomas, desde fármacos hasta probióticos, sustancias naturales, omega 3, vitamina D. La medicación a veces es imprescindible. Los fármacos pueden ser el empuje para salir de un bucle negativo y doloroso. En otras ocasiones nos saca del estado de alerta. A veces son necesarios para mejorar los síntomas obsesivos, pueden ayudarnos a recuperar calidad de vida al poder descansar. En otras nos ayudan a superar una etapa de enorme sufrimiento y angustia.
Las medicinas son un gran apoyo, pero no pueden ser el único tratamiento. No debemos depender del fármaco sin emplear otras técnicas complementarias que potencien la salida. Lo importante es que cuando el tratamiento farmacológico empiece a hacer su efecto, se comience a trabajar la psique, las emociones, la conducta y los traumas si los tuviera. Tiendo a compararlo con una contractura fuerte de espalda o un lumbago. Si uno acude al médico dolorido e inmovilizado y le aconsejan ejercicios de estiramiento, lo primero y crucial va a ser poder moverse. Quizá para eso requiera una inyección o un fármaco que destense el músculo para luego empezar a trabajar. El mecanismo de la mente, salvando las distancias, es similar. Un cerebro bloqueado, inundado de cortisol, angustiado, triste o enrabietado difícilmente podrá aprender técnicas y mecanismos para relajarse o mejorar en la gestión de sus emociones o de las personas de su entorno. Aquí al respecto pues tengo que hacer varias claridades. Obviamente ella está hablando de fármacos porque es psiquiatra y obviamente las únicas personas que pueden recomendar este tipo de medicaciones son los psicólogos clínicos o los psiquiatras, ¿no? No se recomienda casi en otras personas del área del trabajo mental. Obviamente en mi caso yo no las recomiendo porque no soy psiquiatra ni psicóloga clínica. Pero tiene que siempre ser un profesional el que medique. Nadie puede decirle a otra persona, oye, ¿por qué no te tomas este medicamento que a mí me sirvió? Ojo, porque nadie puede recomendar un fármaco, nadie, es prohibido, es ilegal, porque no sabes lo que puedes generar en otra persona. Por eso también, valga decirlo, yo tengo muchas prevenciones junto con un sinnúmero de cosas que están saliendo en el mercado que tienen que ser también manejadas obviamente por profesionales, las dosis de LSD, el tema de los hongos, incluso el yagé, todo lo que ocurre digamos así, sea en estado natural. El hecho de que sea natural no significa que no tenga efectivamente los fármacos y que pueda generar algún tipo de reacción en la persona. Entonces, nadie tiene por qué recomendar fármacos si no es un profesional del área de la salud, de la psicología, debidamente acreditado y que esté adecuado para ello. Ahora, hay otras cosas que nos pueden complementar. Está el tema de, como bien dice ella aquí, algunas vitaminas, algunos alimentos, algunos tratamientos complementarios. Y yo tengo que decir aquí en esta parte, que ella obviamente no lo trabaja, pero que es algo que trabajamos muchas personas, tiene que ver con la aromaterapia, tiene que ver con los trabajos de mindfulness, con la meditación, con un sinnúmero de técnicas y prácticas que no son invasivas, que son mucho más manejables y que podemos, obviamente quienes hacemos orientación, poder acompañar a las personas en esos procesos. Yo he tenido grandes resultados a través, por ejemplo, con la aromaterapia, que nos ayuda a generar desbloqueos para efectivamente en algunas personas que vienen con unas situaciones. Por supuesto, si hay patologías, si hay situaciones muy delicadas, tiene que ir a otro tipo de atención. Bueno, pasado, presente y futuro en la terapia. Cuando el paciente va mejorando, voy ayudándole a gestionar sus factores de estrés del presente para que estos tengan la menor repercusión posible en su día a día. Estos factores son múltiples y diferentes para cada individuo. Pueden ser personas, recuerdos o incluso situaciones que solo con pensar o toparse con ellas activan de forma drástica su sistema de alerta y ponen al paciente en una espiral negativa. Desde encontrarse con la exnovia, el jefe o la suegra, a subir en ascensor o estar en lugares cerrados, hasta presenciar rabietas en los niños, a sentir síntomas físicos en los casos de los hipocondríacos, o a percibir la suciedad y el desorden en las personas obsesivas. La lista de factores de estrés es infinita porque no hay dos personas iguales. Desde el primer día identifico cuáles son en concreto para ir desarticulándolos y aprendiendo a manejarlos. Cuando el paciente se va estabilizando, atendiendo a su evolución, voy trabajando su pasado y futuro. En el pasado están los traumas, las heridas y los bloqueos. En el futuro, los miedos y las limitaciones para enfrentarse a algunos retos. Hay que hacerlo con mucha delicadeza para ir cerrando las heridas del ayer. Existen traumas que deben ser sanados y el paciente tiene que poder narrar sin sufrimiento momentos difíciles de su pasado. Para desactivar los factores de estrés, sanar los traumas y heridas profundas, suelo emplear una técnica, el EMDR, que me ayuda a curar o limar las heridas mal cicatrizadas para que no se atrofien. Bueno, aquí de una vez vamos a entrar en esta técnica. Creo que sí la alcanzamos a revisar. Sí. Dice, MDR, ¿qué es y para qué sirve?
Siempre repito que la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana en el presente, habiendo superado las heridas del ayer y mirando con ilusión el futuro. Esto me encanta, lo repito. Siempre repito que la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana en el presente, habiendo superado las heridas del ayer y mirando con ilusión el futuro. La técnica MDR, acrónimo de inglés de Age Movement Desensibilization, bueno, lo voy a decir en español, es movimiento de sensibilización y reprocesamiento por medio del movimiento ocular. Logra esto que dice, gestionando los sufrimientos, dice, logra esto que propongo, que es gestionar los sufrimientos del pasado, las inquietudes del presente y los miedos del mañana. Conocí esta técnica en Camboya a través de un psicólogo francés. Me llevó a una pequeña clínica donde ayudaba a niñas violadas. Presencié un hecho donde la pequeña, con los ojos cerrados, revivía una escena de agresividad sexual terrible. El psicólogo iba relajándola mientras hablaba con ella. Me comentó que se trataba de una técnica creada hace décadas por la psicóloga estadounidense Francine Shapiro para desbloquear traumas. Me formé en cuanto volví a Madrid y reconozco que es impresionante lo útil que puede llegar a ser. El MDR es una técnica eficaz para el tratamiento del estrés postraumático, trastorno que experimentan algunas personas tras vivir una situación difícil en la que estuvo en riesgo su vida, la integridad propia o de otros, o donde no se tuvieron herramientas personales o emocionales para gestionarla y asimilarla debido a la edad o a la dureza de la situación. Cuenta además con diversos protocolos para ayudar a personas con ansiedad, depresión, problemas de autoestima, recuerdos traumáticos, duelos no resueltos, obsesiones, fobias, adicciones, ataques de pánico o dependencia emocional, entre otros. El MDR suele durar varias sesiones y requiere de un ambiente y una compañía segura y tranquila en el que se identifiquen los recuerdos, los sentimientos, las sensaciones negativas y todo aquello que se quiera resolver. Este proceso se realiza mediante la estimulación auditiva, ocular o táctil interhemisférica, aprovechando los recursos fisiológicos naturales del cerebro para sanar la mente, como ocurre en la fase del sueño REM. Por medio de los movimientos bilaterales, el MDR busca eliminar o aliviar la obstrucción que tenemos en el sistema nervioso, haciendo que el cerebro procese de modo adecuado el recuerdo y lo envíe a la memoria a largo plazo. Así la memoria de trabajo tendrá más espacio para hacer frente a los nuevos sucesos y estará más despejada para hacer buenos recuerdos. Esto permite que las experiencias no alimenten los recuerdos negativos, haciéndonos entrar en otro ciclo de estrés y ansiedad. Cuando se abren nuevas vías de aprendizaje para un recuerdo traumático o doloroso, la experiencia pasa a recordarse de manera adaptativa. El recuerdo se integra con los demás que hay en el cerebro con la emoción adecuada y con asociaciones y creencias positivas. Esto no significa que el hecho se borre de la memoria, sino que ahora pertenece al pasado y nos permite vivir mejor instalados en el presente y a mirar ahora sí con ilusión lo que viene. En reducidas cuentas, en una terapia con MDR, lo que se logra es minimizar los detalles emocionales de un recuerdo traumático, los efectos físicos y psicológicos que se siguen percibiendo después de una experiencia traumática y la ansiedad por situaciones futuras similares. Gracias a la MDR somos capaces de generar una narrativa del trauma, es decir, a medida que uno puede verbalizar el trauma y crear una historia o cuento sobre lo sucedido, la mente va integrando lo que ocurrió y las heridas van sanándose. En ocasiones he empleado el MDR para ello, reviviendo el trauma a la vez que generábamos un contexto con resultados esperanzadores. El doctor Daniel Siegel es un experto en estos temas. Su libro El cerebro del niño se encuentra entre los míos de cabecera. Lo recomiendo a los padres y educadores que quieran mejorar y entender la relación con sus hijos o alumnos. Los va guiando para entender el cerebro del niño, ayudando a mitigar el dolor y aprendiendo a acompañar a los pequeños en sus fases de crisis o de crecimiento. Siegel identifica un tema importante. Existen etapas muy sensibles en el trauma. Si el hecho acontecido se produce de 0 a 3 años, no debemos jamás pensar que el niño no se acuerda. La memoria implícita está presente desde los últimos meses del embarazo y, por tanto, lo que suceda durante esa etapa sí tendrá impacto. Suele ser difícil abordar esas heridas, pero hoy existen terapias para llegar a las profundidades de la mente y de las emociones y ayudar a esos niños que vienen dañados. En el trauma hallamos niños que no son capaces de contar ni de evocar su historia.
Hay recuerdos inconexos, lagunas de memoria, fragmentos cortados o bloqueados. El trauma reduce la conectividad entre ambos hemisferios y cuesta integrar el suceso con la emoción. Tratar algunos de los temas genera un dolor inmenso en su corazón y faltan palabras que puedan describir lo que sienten. Narrar las historias da sentido a los traumas y ordena los pensamientos. Por eso fomento ser capaz de narrar integrando el trauma, para convertirlo así en algo más digerible y coherente. Hace unos años realicé un curso maravilloso sobre trauma impartido por dos psiquiatras, el doctor Alberto Fernández Liria y la doctora Beatriz Rodríguez Vega, quienes explicaron la importancia de la mentalización, es decir, de la capacidad de percibir o interpretar la conducta de los demás mientras somos capaces de entender el propio comportamiento, a la vez que identificamos estados mentales, emociones, intenciones, creencias, sentimientos e ideas propias y ajenas. Es como una forma de empatía superior. En las personas que han sufrido traumas severos, esa capacidad de mentalizar se bloquea. En Camboya, las jóvenes violadas mostraban un tono emocional bajo, mínima energía al hablar y un lenguaje poco coherente al relatar las historias vividas. Esas niñas, al igual que las personas con traumas severos, suelen tener un hemisferio derecho menos desarrollado y maduro que otras personas de su edad que no han pasado por esas historias dolorosas. Una manera de estimular su hemisferio derecho es mediante juegos, música, bailes, arte. La arteterapia puede generar cambios espectaculares. Contacto físico y el abrazo. En estos casos, el médico debe entrar de forma paulatina en la vida de quien tiene delante, esperando y avanzando, analizando cada efecto producido en el paciente para seguir midiendo los pasos que se deben tratar. Bueno, yo sé que esto es demasiado técnico para algunos, y un tanto complejo, pero en últimas voy a tratar de traducirlo un poquito, esta explicación de la terapia que ella dice. Obviamente hay que trabajarla con personas que sean formadas, ¿cierto? Para poder atender adecuadamente este tipo de situaciones. Entonces, lo que nos está hablando Marian Rojas Gestapé es un proceso, obviamente es una técnica que tiene bastante estudio y bastante trabajo, que es el MDR, que es todo un proceso para poder recrear. Y aquí lo relevante es que en la terapia en muchas ocasiones hay que volver a recrear el contexto del trauma. Pero hay algo importante y es volver a construir la narrativa de esa situación, es decir, el contexto en el que se está, para reconocer varios elementos que en el momento inicial nosotros no podemos percibir. Esto también se hace a nivel, lo decimos chamánico, que no es el brujo allá ni nada adivinando, sino a través de, por ejemplo, trabajo con aromaterapia, se hace a través de unas terapias también. En mi caso yo lo trabajo a través de un tema terapéutico donde podemos ir a esos estados, incluso durante el embarazo, ¿cierto? Cuando nosotros estamos dentro de mamá, para poder trabajar esos procesos de sanar esa memoria. A veces no es que nos acordemos obviamente todo en explícito que estaba ocurriendo en el entorno con mamá y con nosotros, estando allí incluso en el vientre, sino todo el trabajo, más las emociones, las sensaciones que nos provocaban aquellas situaciones, y lo mismo a través de la historia o la biografía que nosotros tenemos, cómo nos sentíamos en esos momentos, más que recordar las situaciones específicas. No es como que, ay, bueno, vamos a hacer este ejercicio y nos vamos a acordar de todo lo que había pasado, porque más que eso son como las sensaciones, cuáles eran las emociones que estábamos atravesando en esos momentos y que generaron ese impacto en nosotros y que generaron lo que se llama el trauma. Por eso es importante, y obviamente la terapia no siempre es lo más bonito y agradable en algún momento, porque tenemos que ir a revivir esos momentos, pero lo importante es que a través de ese acompañamiento y ese trabajo terapéutico podamos reconocer y, digamos, poner sobre la mesa, o sea, traer del inconsciente al consciente esas situaciones para poderlas sanar y resolver. Como bien lo decía desde el inicio de esta sesión, no es algo, una fórmula matemática, hay que hacer trabajos diferentes con cada persona. No es como que, bueno, ¿cuál es la técnica? Alguien un día me decía, bueno, ¿qué técnica puedo aplicar? No sé qué, no es la que apliques una técnica. Si fuera para eso, uno compraría un libro y cualquier persona lo podría leer y se acabó. O sea, aplica la técnica y ya es saber cómo gestionar en cada momento, cuál es
en la medida que va surgiendo durante la terapia qué es lo que realmente necesita cada persona. Cuando uno tiene que tomar de pronto una pausa y decir, no puedo entrar más porque si no esta persona va a entrar en un colapso incluso emocional por todo lo que está sintiendo en ese momento, o lo contrario, la persona no logra entrar a ese momento porque está tan bloqueado esa situación que no quiere entrar, no quiere ir a, digámoslo así, a buscar en ese estado de oscuridad que es el inconsciente, ¿cierto? Donde están todos los fantasmas y todo lo que hemos vivido. Algo que también me parece importante destacar de lo que ella nos dice es toda esa información que nosotros creemos que no existió, o que creemos que como pasó tan pequeñitos no tiene ninguna repercusión, resulta que sí. Y lo otro es que la terapia no te va a ayudar a olvidar esos episodios, sino a poder vivirlos o retomarlos o recrearlos, narrarlos de una forma diferente, habiendo sanado. ¿Y cómo se sabe que se ha sanado? Porque uno tiene la capacidad de poderlo relatar sin que se vuelva, bueno, una persona, yo digo, no significa que no se llore, no significa que no pueda tener en algún momento algún tipo de manifestación, sino que no sea que entre en un shock, sino que pueda realmente hablarlo, pueda decir, mire, a mí me pasó esto, ahora no tiene que estarlo hablando con todo el mundo, ni vociferando, a mí me pasó esto y ya por eso sé que estoy bien, no, sino poder decirlo incluso en un espacio terapéutico, poder reconocer qué fue lo que pasó, poder contar esa historia, poder incluso darle un vuelco a esa historia. También hay técnicas en relación con ello, de ver incluso situaciones positivas a partir de esas situaciones dolorosas que vivimos. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos decir acá? Sí, bueno, sería esto. Aquí nos dice comportamientos a los que identificamos estados mentales, emociones, intenciones, creencias, sentimientos e ideas propias y ajenas, ¿no? Que fue lo que nosotros también nos dijimos, que nos contamos unas historias, unas creencias, y que a partir de ahí empezamos a actuar frente al mundo, y que a veces tenemos que ir a esa historia de vida para romper esa creencia, ¿cierto? Para darnos cuenta que nosotros nos contamos una versión de la historia que nada tiene que ver con la realidad. Y voy a poner un ejemplo, a ver ahora que se me ocurra así rápidamente. Por ejemplo, cuando uno cree que voy a poner un ejemplo, yo tengo que ser el mejor para ser amado. Y entonces a través del proceso terapéutico descubro que quizás en algún momento en casa fui valorado o fui reconocido, o quizás a mi hermano, así no necesariamente tiene que ser conmigo, pero quizás a mi hermano le reconocían que era el mejor en algo, en deportes o en el colegio, o era el más hermoso, o era algo que tenía la otra persona, y se le reconoció eso, y entonces yo siento que tengo que ser mejor, o que tengo que lograr cosas determinadas para poder ser amada y querida. Entonces, si yo eso lo experimenté, fue algo que quizás incluso me pudieron haber dicho, o pude haberlo visto en el entorno de mi familia, como puede ser que jamás me lo hayan dicho y yo fui la que me conté esa historia. Por eso hablamos de los filtros y de la percepción de la persona. O sea, es la percepción que yo tengo. Porque puede que nunca me hayan dicho en casa que yo tenía que ser mejor que, puede que nunca me hayan comparado con alguien, con un hermano o con alguien, ni nada. Pero fui yo quizás la que me inventé, digamos, en cierta forma, la que a través de mis filtros monté esa historia y dije que tenía que ser mejor para quizás destacarme y todo esto. Entonces miren que puede ser factores externos, factores de la crianza, ¿cierto? De las personas que están en casa, cosas que de pronto no se dicen expresamente, pero que están inmersas en las situaciones, o solamente una narrativa que yo misma me conté. Entonces, todo eso es encontrar el origen de aquello, y sin lugar a dudas, ya sea que lo hayan dicho los padres, o que lo hayamos vivido, o que nosotros nos lo hayamos contado a nosotros mismos, es decir, nos lo hayamos inventado por nuestros propios filtros, pues en últimas tenemos que romper esa creencia, porque obviamente no puede la persona avanzar en su proceso si no ha roto esa creencia
incorrecta, que obviamente no necesita por qué ser mejor que nadie o que mejor que sí mismo o etcétera, etcétera, para ser valorado como ser humano. Algo también que quiero retomar aquí en esta parte, y vamos a dejar el resto para la siguiente semana, es algo que nos dice mucho Marian Rojas Gestapé, quería retomar aquí. Son 3 cosas importantes que nosotros vamos a ir a buscar en un proceso terapéutico o en el trabajo que cada quien vaya a hacer. Por ejemplo, a través del programa de Enneagrama, descubre quién eres, hago ese trabajo y lo hacemos poco a poco y gradualmente a medida que vamos avanzando en el programa. Y es poder establecer, mira, dice, vivir instalado de forma sana en el presente. Una de las grandes dificultades que tenemos como seres humanos es que vivimos o en el pasado, ¿cierto? Apegados al recuerdo, a que me dijeron, a que me hicieron, un poco esa posición de víctima, es que yo en esta vida no puedo salir adelante, es que a mí me va mal en todo porque tal cosa, es que a mí siempre me va mal en las relaciones por estas situaciones, que yo no consigo trabajo por X situación, es que a mí no me dieron, es que a mí me hicieron, o sea, todas estas situaciones que pueden ser ciertas, pero que vivimos tanto instalados en el pasado que nos estamos perdiendo el momento de vivir en el presente. Por eso dice ella, gestiona los sufrimientos del pasado. Hay que aprender, hay que trabajar eso para superar o gestionar esos sufrimientos del pasado. No significa que no te hayan dolido, pero hay que superarlos y hay que soltar. Por eso hablamos aquí también del apego, de soltar esos momentos. Hay gente que le cuesta y siente que si lo suelta como que se va a morir y va a perder quién es. Y obviamente hay personalidades, cuando hablamos de enneagrama, por ejemplo, que cuesta mucho, mucho más poder soltar ese pasado. Lo otro es las inquietudes del presente, obviamente poder vivir en el presente, eso es fundamental. Y el tercero es los miedos del mañana, también eso ocurre muchísimo, personas que están todo el tiempo con esta ansiedad, con estos miedos, montándose toda la película de que si sale le va a pasar tal cosa, de que si hace esto, qué tal que le ocurra no sé qué, que si inicia esta relación le pueda pasar tal cosa, o que si termina una relación le pueda pasar X o Y cosa. Y todos esos miedos son también los que se van a gestionar. Entonces miren que la terapia busca, obviamente, claro, resolver unos sufrimientos del pasado, pero hay personalidades también que van a estar mucho más enfocadas a estar en el futuro, a estar desde la mente creando historias, construyendo situaciones que al final lo que van a hacer es que van a estar llenos de miedo, de ansiedad, de angustia, porque están con el pavor de lo que les pueda ocurrir en el futuro. Por eso muy importante y repito estas premisas. Dice, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca con la terapia? Gestionar los sufrimientos del pasado, las inquietudes del presente y los miedos del mañana. ¿Para qué? Para que podamos vivir felices, que sería, que lo define aquí Marian Rojas Gestapé. ¿Qué es ser vivir felices? Es vivir instalados en forma sana en el presente, habiendo superado las heridas del ayer y mirando con ilusión el futuro. Cuando a nosotros estamos o en la parte negativa, gestión de los sufrimientos, no queremos salir de ahí, nos vivimos con inquietud y con los miedos del mañana, o cuando se nos hace imposible superar esas situaciones del pasado, o incluso incluso crear esperanza y vivir en ilusión, eso es un síntoma de que hay que trabajar. Hay que trabajar. Cuando alguien me dice es que yo no tengo ninguna esperanza, es que yo no tengo ninguna ilusión en la vida, es que a mí ya no me importa nada de la vida, digo, no hay ilusión, no hay esperanza, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Si no hay ilusión en el futuro, hay que hacer trabajo terapéutico porque no podemos ser felices si estamos en esa actitud. También si decimos que no puedo superar lo que me pasó, también es un síntoma de que hay que trabajar una labor terapéutica. Si todavía tenemos resentimiento, si todavía hay dolor, hay que hacer trabajo terapéutico. Así que creo que esa es la clave. Y la pregunta es esa: ¿en qué estás viviendo hoy en este momento de tu vida? ¿Te falta ilusión en la vida? Si es así, terapia. Hay que hacer terapia. ¿Con quién? Con un profesional adecuado. Segundo, si estás viviendo apegado a las heridas del ayer y crees que no las puedes soltar,
hay que hacer trabajo terapéutico. Y la tercera, si hoy no logras vivir sanamente en el presente, hay que hacer trabajo terapéutico. Y bueno, yo les ofrezco sobre todo el programa de Descubre quién eres. Me parece que es un programa lindísimo para empezar a abrirnos en ello. Obviamente, si hay alguien que requiere trabajo terapéutico mucho más profundo, soy supremamente respetuosa de las profesiones y como lo he hecho en algunos casos, hacemos el traslado a un profesional del área psicológica, a un psicólogo clínico, a un psiquiatra, o incluso si la persona necesita trabajo con medicación, pues obviamente habrá que hacerlo, y es responsabilidad de los profesionales como nosotros poder decir: necesitas un trabajo más allá, no solamente con enneagrama. Para todos los demás existe el enneagrama, el trabajo que hacemos de respetuoso, amoroso y profesional desde Armoniza tu Esencia, al que les invito ojalá a conocer y que ustedes puedan acompañarnos en ese proceso. Les deseo una muy feliz noche. La próxima semana cerramos este ciclo del apego con la parte final de este capítulo sobre cómo sanar las heridas. Viene una parte muy interesante relacionada con cómo se interpreta esta información. Es como ya la conclusión que el terapeuta saca del trabajo que va haciendo con la persona. Espero que sea agradable este proceso, que ustedes han conocido rápidamente y someramente de lo que se hace en un trabajo terapéutico, que muchas personas dicen: yo no sé si ir a terapia porque yo no sé qué es lo que hacen ahí, o que cómo se me van a calificar como loco, o qué es lo que pasa. Es un trabajo muy respetuoso desde que se haga con un profesional idóneo, y la invitación a que estén la próxima semana para cerrar este ciclo sobre el apego que hemos venido trabajando en estas semanas, en este tiempo, y desearles muchas bendiciones y que trabajen en su propio apego seguro, en una vida feliz y en una vida en armonía. Chao.